La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos permites estar delante de ti esta noche. Al igual que los hermanos, amado Padre, también quiero aprender acerca de tu palabra. Sabemos, Señor, que eres tú el que debe llevarse la gloria en todo momento. Te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te pido, Padre, que mis hermanos puedan escuchar también y puedan abrir sus oídos, sus ojos, para poder, Señor, comprender las riquezas de tu gloria, Padre, para poder comprender la palabra, para poder entender, Señor, que en ti y solamente en ti, Padre, tenemos redención y tenemos salvación, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar un poco, amados hermanos, esta noche, y quiero que conmigo también usted pueda aprender lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Esta carta dirigida a los efesios es una carta la cual el apóstol Pablo escribe en el año 60 al 62, y está dirigida no solamente a judíos, sino también está dirigida a los gentiles, ¿verdad? La dirección a los gentiles hace referencia a nosotros. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. La carta como tal tiene dos secciones, del capítulo 1 al capítulo 3. Ahí encontramos mucha doctrina. Encontramos la doctrina de la elección, de la adopción, de la elección, de la escogitación, como le llaman algunos. Ustedes pudieron leerlo en los primeros versículos. Sin embargo, hermanos, no es a estas doctrinas a las que me gustaría entrar esta noche, sino más bien a poder recordar o a poder recordarnos realmente que en Cristo, que Cristo es la fuente de toda bendición, y que nuestra responsabilidad, porque Cristo es la fuente de toda bendición, es exaltar al Padre en todo momento. Su vida debería de estar exaltando al Padre. El apóstol Pablo se propone a fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques que tenemos, o contra los ataques del maligno, yo puedo traerlo a nuestros días, contra el mundo en el que estamos viviendo, un mundo que nos ofrece solamente cosas que van en contra de las Escrituras. Entonces, el ánimo esta noche, mis amados hermanos, es que respondamos a aquella pregunta: ¿por qué los cristianos debemos exaltar al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Por habernos bendecido con toda bendición espiritual. Es por eso, amado hermano, que
quisiera que conmigo pudiéramos ver realmente aquellas cosas que el Señor nos deja a nosotros. Antes de esto, recordarle que esta es una iglesia la cual nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis 2, versículo 2, le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Tenemos la bendición, mi amado hermano, de poder conocer una iglesia, obviamente, donde se nos predica de manera sana. Somos muchas veces muy parecidos y nosotros podemos describir la iglesia de Éfeso y somos, yo podría decir en alguna manera, quizás sufrimos por la verdadera causa de Cristo. Se nos enseña a sufrir por la causa del Señor, se nos enseña a sufrir y a poder entender que pertenecemos al Señor y que el Señor es glorificado aún en medio de los sufrimientos. Ahora, ¿por qué no recordar entonces y exaltar y entender que las bendiciones o lo que el Señor quiere recordarnos o lo que el apóstol Pablo les quiere recordar, si lo llevamos a un contexto más cercano a la iglesia y a nosotros como creyentes, es primeramente, hermanos, que la bendición que hemos recibido no es una bendición terrenal, sino una bendición espiritual? Partiendo de este punto, nosotros entendemos que esta bendición espiritual es una bendición, mis amados hermanos, que proviene de nuestro Señor, que proviene del cielo, que proviene de Cristo, y que Cristo, como fuente de la única bendición, nos encamina a poder comprenderla. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 3, que es la sección que vamos a estar viendo, nos recuerda y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos pide que bendigamos a nuestro Dios en todo momento. ¿Por qué vamos a bendecirle? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Una vez más, en contraparte de lo que el mundo nos enseña a nosotros que puede ser una bendición. ¿Cuál carro? ¿Cuál casa? ¿Cuál pareja? ¿Cuáles hijos en su momento? ¿Cuáles cosas terrenales que recibimos? Estas cosas, mis amados hermanos, no quiero que usted diga: hermano, pero eso lo necesitamos para vivir. Claro que lo necesitamos para vivir. Pero el Señor nos recuerda que debemos enfocar nuestra vista a la bendición espiritual que procede del trono de nuestro Señor. Y en primera instancia, nosotros entendemos que esta bendición no puede ser más que Cristo, que es la fuente de toda bendición. Y usted podrá decir: hermano, pero usted está contradiciéndose en este momento, porque me está diciendo que Cristo es nuestra bendición y es fuente de nuestra bendición. Claro que sí, porque Cristo es Dios también. Entonces, nuestro deleite, mi amado hermano, debe ir, y nuestra exaltación al Señor debe ir, porque recordamos que nos ha bendecido con bendiciones espirituales que nada tiene que ver, mi amado hermano, con lo que usted posee. El sentirse desmerecido porque usted no tiene nada solamente demuestra lo que hay en su corazón, un corazón que está enfocado en las cosas terrenales. Ese es un corazón peligroso, mi amado hermano. Ese es un corazón que para nada de verdad piensa en el Señor, que para nada está enfocado en lo que el Señor ha hecho. Y Pablo, si usted se da cuenta, porque es importante el contexto de la carta, porque ellos tenían una buena doctrina, estaban muy bien adoctrinados, se les enseñaba muy bien. En el Apocalipsis vemos lo que el Señor Jesús les dice al ángel, a Juan, para que le diga al pastor de esta iglesia: perseveras, haces las cosas bien. Pero recordemos, amado hermano, que es la bendición espiritual la que nosotros debemos tener presente en nuestra vida. Aún en cualquier circunstancia, es el Señor quien nos llena, es Cristo la fuente de toda bendición. Es por eso que el tema del sermón
es Cristo, la fuente de toda bendición. Y de verdad, no quiero, hermano, pues de ninguna manera mandarlo para su casa. No, pero entonces lo que yo tengo ya no vale. No, no es eso, pero que su mirada esté en el Señor. Es lo que Pablo les está diciendo a las iglesias, le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Recuerden, están en un contexto donde el mundo puede atraerlos, pero necesitan, y lo mismo les digo yo esta noche a ustedes, estamos en un contexto donde el mundo nos ofrece infinidad de cosas. Cosas, hermanos, que pueden ser quizás buenas y tan sutiles como un buen trabajo posiblemente, o no sé. Cosas más sutiles aún, algo que esté en su casa, un entretenimiento que pueda decir, no, hombre, pues esto es tranquilo y yo lo puedo dominar. La palabra de Dios nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito y no me voy a dejar dominar por estas cosas. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda, y espero que podamos terminar, ¿verdad? Porque son varios versículos, nos recuerda y nos dice, exaltemos al Padre porque en Cristo fuimos escogidos. Como le digo, aquí podemos ver nosotros en el versículo 4, según nos escogió. Ahora, yo sé que es una doctrina que trae un poco de conflicto para aquellos que no creen en la doctrina, porque estas personas que no creen en la doctrina piensan que Dios, que es el creador, que es el dueño, no puede elegir. Y claro que puede hacerlo. ¿Por qué puede elegir? Porque es Dios. ¿Quién acá es igual que el Señor? Nadie es igual que el Señor. ¿Quién acá tiene gloria como el Señor tiene? Nadie tiene gloria como el Señor tiene. ¿Quién ha creado de acá algo? Nadie ha creado como el Señor ha creado. Entonces viene el apóstol Pablo y nos recuerda que nuestra primera bendición debe ser, o lo que primero debemos hacer es exaltar al Padre, porque en Cristo fuimos escogidos. Y Cristo, como fuente de toda bendición, nos recuerda que esta elección es una elección que no es arbitraria, pero que es soberana. No es arbitraria, quiere decir que el Señor no fue en contra de lo que usted quería ir. No, el Señor puede hacer lo que Él quiere, su soberanía lo permite de esa manera. Y vemos algunas de las características acerca de la elección que el Señor hace. El versículo 4 nos dice, según nos escogió. ¿Y dónde nos escogió? Nos escogió en Él. Esto quiere decir que nos escogió para su placer. Nos escogió porque Él así había determinado escogernos. ¿Por qué? Porque Él había determinado escogernos. ¿Por qué comió lo que comió usted ahora? Porque usted determinó hacerlo. ¿Por qué se puso la camisa que está poniéndose? Usted quiso ponérsela. Es su responsabilidad. El Señor dice, yo los escogí, dice, nos escogió en Él. Y la característica principal que el apóstol Pablo nos está recordando acá es que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que usted, mire, esta es una verdad que debe quedarse grabada en su mente, antes que usted tenga que decir, yo escogí al Señor, el Señor nos escogió primero. El Señor nos escogió primero. El Señor no puede escoger o nosotros no damos permiso para que el Señor nos escoja a nosotros. Posiblemente sea una verdad que no le guste, pero es una verdad que la palabra de Dios nos enseña. La elección, el escoger. Y aquí, hermano, es cuando nosotros entendemos que esta bendición se vuelve realidad porque nos ha salvado. Aquí, dice el pastor John MacArthur, aquí comienza la salvación. En la escogitación o en la elección comienza la salvación. El Señor tuvo a placer el poder escogernos antes de la fundación del mundo para que usted no dijera, el Señor me escogió porque yo lo escogí primero. Dice la palabra de Dios que no es por obra, sino que es por fe, para que nadie se gloríe. Y si esta no es una bendición para nosotros en Cristo Jesús, entonces ¿qué es? Dígame usted, amado hermano, ¿cuántos planes se caen de su mano? ¿Cuántos planes ha creado en su vida que se han deshecho? Porque no tiene poder para sostenerlos. Y si viene el Señor y nos dice, bueno, René, te voy a dar, René, la opción de que me escojas. Elegime. Y la base de tu salvación va a ser que vos te escogiste como tal.
ya que muchas veces hubiera perdido mi salvación. Amén. Vean por qué es importante entonces vivir a la luz de que el Señor ha hecho lo que ha hecho porque Él ha querido. Porque al Señor no se le cae nada de la mano. ¿Cuántas veces el sol se ha apagado, amados hermanos? ¿O cuántas veces el mar se ha secado? Nunca. El Señor está en control de todas las cosas. Y vivir bajo esta verdad, exaltar al Padre porque en Cristo fuimos escogidos, es parte de las bendiciones que el Señor Jesús nos ha dado en Él, a través de Él, de ninguna otra manera. Si usted se da cuenta, usted lee toda la carta a los Efesios, todo es en Cristo, en Él, en Cristo, en el amado, en Él, en el Espíritu Santo, pero en Cristo, todo es en Él. Si esto, hermano, no le da a usted seguridad de su salvación, si esto no le da a usted y no le recuerda la enorme bendición de poder disfrutar lo que Dios nos ha dado, no sé realmente qué está pensando, no sé su corazón en qué está enfocado. La salvación depende de Él, nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo, para que nadie diga, yo elegí al Señor. No podemos elegir al Señor. Si lo elegimos es porque el Señor nos escogió primero. Amén. Estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice su palabra. Ahora, ¿para qué fuimos entonces escogidos? Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa, somos llamados a vivir en constante santidad y limpieza profunda delante de Él. Ahora, vivir en santidad es difícil, obviamente, ¿verdad? Vivir en santidad es complicado, porque una vez más, el mundo está cada día, y ese es el contexto donde está escribiéndose una vez más la carta. El mundo nos ofrece cosas que van en contra de la santidad del Señor y que atentan en contra de la santidad del Señor. Ahora, nosotros exaltamos al Padre porque en Cristo somos escogidos y porque tenemos ayuda para poder vivir de una manera santa. Porque tenemos ayuda para poder hacerlo de esta manera. ¿Por qué entonces debemos vivir en santidad? ¿Por qué el apóstol Pablo? Y vea, no quiero citar otros textos o ir a otros textos porque la carta es muy rica como tal en sí. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos en Él, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Puede usted presentarse por sus propios medios delante del Señor. No puede presentarse por sus propios medios delante del Señor. Y esta es una verdad que nos invita a ver a Cristo en todo momento, que nos invita a entender que sin Cristo su vida no vale nada. ¿Quiénes podían presentarse al templo en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes podían ir? Solamente los santificados y los que estaban sin mancha, que se pasaban preparando cierto tiempo. Entonces, cuando usted quiere vivir una vida a la luz de ser escogido, pero quiere vivir una vida a la luz de no ser santificado, hay una incongruencia de vida, hay un problema, el cual, mi amado hermano, tiene que arreglar usted con el Señor. Amén. Si queremos entonces vivir a la luz de esta bendición, nuestra determinación o lo que debemos hacer es constantemente vivir en santidad y limpiarnos delante del Señor, porque si no, no podemos estar delante de Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente en Cristo. Amén. Ahora, los escogidos, mis amados hermanos, tratan de vivir en santidad. Reconocen su vida a la luz de la presencia del Señor. Los escogidos, mis amados hermanos, al conocer esta verdad, se hacen conscientes de que deben glorificar a Dios en todo el momento. Es por eso que como hijos de Dios debemos exaltar al Padre, porque en Cristo fuimos escogidos. Y si la doctrina le choca un poco, ¿verdad?, puede orar al Señor y decirle: Señor, no entiendo la doctrina de la elección, y podemos ayudarle también a ver algunos textos para
para que podamos entender, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos permite entender y la que nos permite exaltar que esta es una bendición espiritual en Cristo, que esta es una grande bendición espiritual en el Señor. Además, amado hermano, exaltamos al Padre porque en Cristo somos adoptados en amor. Amén. El versículo 4b, le puse yo, sé que es un pedacito nada más. Si usted se da cuenta, hay como un corte, dice: en amor nos predestinó. Es la misma palabra usada para escoger, es el mismo término, pero ahora Pablo nos explica que la manera en que Dios nos ha escogido, nos ha predestinado, es en amor. Amén. El amor del Padre nos ha escogido a nosotros. Es por eso que nosotros debemos exaltar al Padre, porque en Cristo somos escogidos o adoptados. El apóstol Pablo sigue diciendo: nos predestinó para adopción. Esto quiere decir, y tiene la connotación de que estábamos huérfanos. Cuando usted adopta a alguien, es porque el niño está huérfano, no porque pertenece a alguien como tal. Y así es como el apóstol Pablo mira a las personas que no han venido al arrepentimiento, a las personas que no han creído en el Señor, como huérfanos. Ahora, vea realmente el amor que el Señor nos tiene a nosotros, porque nos hace y nos destina, ¿verdad? Aquí vamos a ver también, como le decía, la predestinación. Y esto es un previo conocimiento de que las cosas iban a pasar de esta manera. El Señor había determinado que fuéramos sus hijos. Si para usted, amado hermano, esta no es una bendición, ser hijo de Dios, entonces, ¿qué es una bendición para usted? ¿Qué es una bendición para usted? ¿Cosas materiales es una bendición para usted? ¿Cuál es la respuesta a que seamos hijos de Dios? ¿Cómo es su vida? Porque es un hijo de Dios. ¿Cuáles deberes tiene? ¿Cuáles derechos tiene? El Señor dice que nos hizo destinados a ser sus hijos adoptivos y a hacernos parte ahora del pueblo del Señor, de la iglesia. Yo la otra vez creo que prediqué acá en la iglesia, le preguntaba, o sea, ¿para qué viene usted acá a la iglesia? ¿Para llenar un vacío o para recordar que viene a adorar a su Padre en Cristo Jesús? Amén. Dice el apóstol Pablo, también nos dice que le pertenecemos solo por obra de Cristo. Una vez más, Cristo presente en estas bendiciones espirituales. Una vez más, en Cristo es que nosotros le pertenecemos. En el versículo 5 dice que dice, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, conforme al deseo que Él tenía de salvarnos. De esa manera nos ha escogido. No, mire, de verdad, o sea, no es que el Señor nos estuviera viendo hacia adelante y decir, no, yo voy a escoger a tal persona, René, voy a escogerlo porque Él ya me escogió. No, de ninguna manera. El apóstol nos recuerda que nos ha escogido porque así le plació. El Señor estaba bien, hermano, de verdad. Antes de crear el mundo, de fundar el mundo, el Señor estaba bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una completa amistad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre las tres personas. No había razón para hacerlo, pero en amor lo quiso hacer de esta manera. Y si eso no es para usted, no le da razón a usted de exaltar al Padre porque somos adoptados y somos hechos partes de la familia de Dios, hay creo que un enorme problema en nuestras vidas. Sé que el mundo nos ayuda a poder olvidar al Señor rápidamente. El mundo nos ayuda. Pero el apóstol Pablo viene y le dice a la iglesia en Éfeso y nos dice a nosotros:
nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿De cuál voluntad? De la suya, no de la del Señor. Y esto, amado hermano, tiene que ser para nosotros una enorme bendición. Sigue diciéndoles el apóstol Pablo en el versículo 6, ¿por qué fuimos entonces adoptados, escogidos para sí mediante Jesucristo? El versículo 6 nos ayuda a entender: para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabar al Señor, para alabar, dice el apóstol Pablo, para entender que debemos darle gloria al Señor en todo momento por la elección que ha hecho de nosotros, porque nos ha incluido en su familia, porque en su momento vamos a poder llamar a su Hijo, Cristo Jesús, también nuestro Señor, pero también nuestro hermano, porque el Señor es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, debemos entender que es necesario que exaltemos al Padre, porque en Cristo somos adoptados en amor. El adoptado, hermanos, tiene derechos como hijos, pero deberes a cumplir por ser parte de la familia activa de Dios. Tiene derechos como hijo. El Señor se ocupa de nosotros en todo momento y ha prometido ocuparse de nosotros en todo momento. Mientras nosotros vayamos delante de Él y estemos haciendo su voluntad, es necesario comprender que tenemos ese derecho como hijo, el derecho a la salvación, porque creemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, no porque usted lo merezca de esa manera, sino porque en Cristo, una vez más, podemos nosotros ser hijos de Dios. Otra razón, amado hermano, u otra manera de nosotros ver esto es que debemos exaltar al Padre, porque en Cristo somos liberados del pecado. El versículo 7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Y qué es, hermanos, la redención sino aquella libertad de nuestro pecado? ¿Qué es sino la redención? ¿Qué es la redención sino aquella esclavitud en la que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor? No voy a ponerme a preguntarle cómo eran sus vidas pasadas, porque no es el punto. Sin embargo, en Cristo podemos tener esa libertad de nuestros pecados. Cuando venimos delante de Él, el Señor paga la liberación por su sangre derramada en la cruz. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, en Él tenemos redención. Y una vez más, no es que quiera aburrirlo de ninguna manera, es Cristo el medio por el cual nosotros podemos ser redimidos. ¿A dónde iremos, amados hermanos? ¿En quién confiaremos? ¿En su propia fuerza, en su propio poder? De ninguna manera. Es en Cristo que nosotros podemos ser libertados de nuestros pecados. ¿De qué manera usted entonces está predicando el evangelio de salvación? ¿En el poder de quién, sino en el poder de Cristo? Las personas solamente pueden ser liberadas de sus pecados a través de Cristo Jesús, del pago de la liberación por sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje central del evangelio como tal, que nuestros pecados pueden ser perdonados solamente cuando creemos que Cristo ha hecho la obra en nuestras vidas. Y si de esta manera, amado hermano, para usted no es un motivo, de exaltar al Padre, porque en Cristo somos liberados del pecado, entonces, ¿cuál debería de ser algún motivante para usted exaltar a nuestro Dios? Si el apóstol Pablo, cuando comienza el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones al Padre, porque el Señor nos ha dado bendiciones espirituales, y comienza a hablar con los textos que ya vimos, que primero somos escogidos, segundo, somos hechos hijos por adopción, tercero, amado hermano, somos liberados del pecado.
Sé que no quiere regresar a una esclavitud del pecado como tal. No, yo creo que nadie quiere hacerlo de esa manera. Entonces veamos a Cristo en todo momento y entendamos que solamente en Él podemos hacerlo. ¿Está viviendo en un pecado? Vaya a Cristo. ¿Está viviendo en un pecado fuerte, difícil, de un gran impacto? Vaya a Cristo. En Él somos liberados. El apóstol Pablo, la connotación de la palabra en el versículo 7, dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hace ver que la iglesia, que está escribiendo a una iglesia como tal, y la iglesia obviamente ya se sobreentiende que la iglesia ha sido salvada, ¿verdad? Sus pecados han sido pagados, pero sigue recordando que solamente en Cristo tenemos liberación de nuestros pecados. Lo mismo le digo yo a usted. Si usted está en un pecado, entonces vaya a Cristo, que es el único por el cual nuestros pecados son perdonados. A través de la sangre derramada en la cruz, esa obra magnífica que el Señor hizo en la cruz del Calvario, puede perdonar nuestros pecados. Sus pecados han sido perdonados. Entonces viva a la luz de que el Señor ha perdonado sus pecados y exalta al Señor, porque en Cristo somos libres nada más. Libres para poder no hacer cualquier cosa, sino libres para vivir una vida en santidad. Libres para vivir una vida conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Libres para poder vivir santos y sin mancha, en pureza delante de Él. Pero, pues sí estamos esclavizados al pecado. Muchas veces obviamente no lo vemos. Sin embargo, es el Señor que nos recuerda que en el versículo 7, del versículo 7 y el versículo 8, primera parte, que nuestros pecados son perdonados y todo perdón es por gracia. Todo perdón es por gracia. El perdón del Señor es por gracia. El versículo 8 dice: el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Es una gracia abundante. Es una gracia que es mucha gracia, la que el apóstol Pablo nos recuerda. Su pecado puede ser perdonado. Si usted cree que está viviendo en un pecado, una vez más, que es difícil de perdonar, la buena noticia esta noche es que el Señor puede perdonar sus pecados, porque hay gracia, y gracia abundante en Cristo Jesús. Amén. A veces quizás estamos tan metidos en estas cosas que quizás no lo vemos. Sin embargo, podemos ir al Señor. Podemos ir al Señor y entender que nos ha hecho sus hijos, y que como sus hijos podemos presentarnos delante de Él y pedir perdón por estos pecados. El llamado, amado hermano, también es a recordar que como hijos que fuimos liberados del pecado, también debemos predicar para que los demás puedan ser liberados del pecado. Y esa debería de ser un motivo de exaltar al Padre, porque los demás también puedan ser liberados del pecado, puedan venir al arrepentimiento. ¿O no le da alegría a usted que alguien nuevo que no conoce del Evangelio o que no conoce la palabra del Señor venga a la iglesia? Debería de ser fuente de nuestra alegría y de exaltación al Señor. Señor, gracias porque lo trajiste. Lo que pasa es, hermano, que usted y yo olvidamos de dónde el Señor nos ha liberado. Olvidamos y presuponemos que toda la vida fuimos salvos. Y le recuerdo, no toda la vida fuimos de esta manera. No toda la vida comenzamos a vivir en santidad. Quizás el Señor nos había escogido, obviamente que sí, pero andábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora el apóstol Pablo nos recuerda que en el versículo 8 nos recuerda que esta gracia se ha hecho abundar para con nosotros. Es una gracia que sobreabunda. Entonces, la invitación es eso, a que podamos nosotros vivir conforme a
lo que el Señor ha hecho conforme a que somos libres del pecado. Y libres del pecado para poder tratar de cumplir en obediencia toda su ley. Amén. Lo que también nos recuerda el que podamos exaltar al Padre por nuestra libertad de pecados es que podemos asirnos de Cristo en todo momento, en medio una vez más de este mundo caído. No es otra cosa lo que el apóstol Pablo les está recordando a la iglesia. De hecho, esta es una carta que fue dirigida a las iglesias en Asia Menor, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino también a la iglesia de Filadelfia, de Pérgamo, de Esmirna. Pero se cree que le pusieron, o sea, la primera iglesia la iglesia cuando fue recibida en Éfeso, se le puso el nombre a esta carta y se adoptó como uno de los libros del Nuevo Testamento, pero es una iglesia circular, es una carta circular, por decirlo de esa manera. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que todos leyeron esta carta, todas las iglesias leyeron esta carta en Asia Menor. Eso quiere decir que este mensaje también es para nosotros. Amén. Debemos entender que debemos exaltar al Padre porque en Cristo también tenemos la mente de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? En el versículo 8, el 8b, leemos, dice la palabra de Dios, en toda sabiduría y discernimiento. El Señor cuando nos trae, no podemos entender, mejor dicho de otra manera, la palabra del Señor o los misterios. El versículo 8 dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer, dice el versículo 9, el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Cuál era el misterio? El misterio es que podemos nosotros conocer, o a lo que el Pablo se está refiriendo es que solamente con la mente de Cristo, una vez que hemos sido salvados, podemos conocer de la gracia del Señor. Podemos entender cómo funciona de alguna manera la gracia. Podemos entender ese misterio. La palabra discernimiento tiene que ver aquí con un don divino que debe guiar a los legisladores y que dirige la mente a la inmortalidad. Esta palabra misma es la penetración moral o el conocimiento que conduce a una vida virtuosa. ¿Cómo usted podía vivir de esa manera sin el conocimiento de Cristo? ¿Cómo usted podía vivir de esa manera? Obviamente hay personas que sí, tratan de vivir de manera moral y todo esto, pero no es la sabiduría y el discernimiento que el Señor pone en nuestras mentes, que pone en nuestras mentes como tal. ¿Por qué constantemente nuestra mente y nuestro corazón está siendo bombardeado con lo que tenemos en ella, lo que tenemos en nuestra conciencia, el Espíritu Santo hablándonos diciendo no tenés que hacer estas cosas, no tenés que hacer estas cosas? ¿Cómo lo hace? Si no solamente por la obra de Cristo como tal, por tener la mente de Cristo. No hay otra manera de poder hacerlo. Es el Señor que nos capacita para poder hacerlo. Es el Señor que nos ayuda a poder entender. La palabra sabiduría acá específicamente dice es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es la influencia divina. Entonces por eso el apóstol Pablo les dice en el versículo 8, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál misterio, amado hermano? El misterio del mensaje de salvación. No hay otra cosa que poder ver acá. ¿Qué otro misterio sino lo que el Señor había predeterminado que el apóstol Pablo hiciera a los gentiles, predicara a los gentiles, nos predicara a nosotros? Entonces, por esa razón nosotros entendemos que el Señor, que debemos exaltar al Padre porque en Cristo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Una vez más, según el beneplácito, dice su palabra, siente una especial satisfacción al preocuparse de todo aquello que necesita ser planeado a fin de hacer posible la salvación plena y libre, dice un comentarista, de los hombres que se han sumergido en la miseria y ruina, y siente el mismo placer al darles también a conocer este maravilloso plan.
Es lo que hizo un comentario con respecto a lo que el apóstol Pablo quería decir, conforme a su beneplácito, o sea, conforme al deseo que él ya había establecido. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué entonces nos dio a conocer el maravilloso plan o este misterio para una buena ejecución de su plan redentor final? El apóstol Pablo lo dice con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. ¿A qué nos lleva esto? A pensar a lo que va a suceder, a lo que está sucediendo en este momento como sus hijos, pero también a lo que va a suceder en aquel momento como tal. Si el Señor no se hubiese querido revelar a través de su palabra, a través de su Hijo, perdidos deberíamos estar nosotros como tal. Pero podemos exaltar al Padre porque tenemos la mente de Cristo y porque conocemos estas cosas. Porque el Señor nos ayuda a madurar a través de estas cosas. Por eso debemos exaltar al Padre. Como le decía, no era un sermón para ver algunas doctrinas, sino para recordarle, amado hermano, que nuestra responsabilidad como siervos, como hijos, es la exaltación del Padre en todo momento. Es que el Señor se lleve la gloria. No es que nosotros nos llevemos la gloria. Y no he terminado, hermanos, no estoy cerrando. Sin embargo, es necesario comprender que tenemos solamente esto por gracia. El Señor nos ha permitido entender que debemos exaltar al Padre porque Cristo es la fuente de toda bendición. Cristo es la fuente de toda bendición. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más si casa, si carro, si hijos, si familia se va? Pero tenemos a Cristo. ¿Qué le hace falta, amado hermano? Si el apóstol Pablo nos está diciendo que nos ha hecho conocer este misterio para la buena administración del final de los tiempos, para una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, dice el apóstol Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando del final, que es para donde nosotros vamos, o es en lo cual nosotros deberíamos estarnos preparando, porque en su momento el final es inminente. El final viene, obviamente. El apóstol Pablo recordaba a estas personas y les decía, el final viene. Y se nos ha dado a conocer este misterio porque el Señor quiso que nosotros pudiéramos conocerle a Él, porque sin conocerle a Él no podríamos ser salvos. Usted mismo no se puede salvar, ya lo hablamos. No puede escoger su salvación. Entonces, ve realmente cómo el texto va desarrollándose y el texto nos va diciendo que en amor el Señor nos escogió porque quería que nosotros fuéramos salvos de esa manera. El Señor hace cosas, amado hermano, y esto es algo que también debemos recordar, porque Él quiere hacerlas y porque a Él le place hacerlas, y lo que Él le place hacerlas, pues lo realiza. Y no es que, ay hermano, no, pero ¿cómo eso funciona? No sé cómo funciona realmente como tal, pero el Señor determina que en el final de los tiempos va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aparte de esto, mi amado hermano, nos recuerda que la mente de Cristo nos ayuda a entender cómo en algún punto también opera la mente de Dios. A veces no entendemos realmente cómo el Señor opera en nuestras vidas, pero lo que sí podemos entender, amado hermano, como parte de la familia de Dios, es que hemos sido traídos a la familia de Dios y que debemos glorificarle en todo momento, y que por gracia, sin que usted se lo merezca, de esa manera nosotros podemos venir delante de Él sin nosotros merecerlo. Y si eso no es una razón para que usted exalte al Señor, entonces ¿cuál es la razón? ¿Qué razón puedo darle para que usted exalte al Señor? ¿Qué razón puede darle para que usted bendiga al Señor? Sino que le ha permitido venir a Cristo, a la salvación en Cristo, sino que tenemos a Cristo, que es fuente de toda bendición. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 10,
que exaltemos al Padre porque en Cristo tenemos segura la vida eterna. ¿A dónde, hermanos? En Cristo. De otra manera no es posible. El versículo 10, parte B, nos dice, en Él, así termina ese versículo, en Él, ¿verdad? Hasta el punto lo he dividido de esa manera, en Él, en quien, en Cristo, fuente de toda bendición, también hemos obtenido herencia. ¿Qué herencia? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice herencia? Nos está recordando que somos herederos de la vida eterna. Nos está llevando allá al final. Nos está llevando a lo que va a suceder. Y si eso, hermanos, no es fuente o no es razón para exaltar al Padre en Cristo, entonces, ¿qué razón hay si el Señor nos ha prometido que vamos a estar con Él? En Él, dice el versículo, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados una vez más, escogidos por el Señor, sin ninguna razón que no sea su propia voluntad. Escogidos sin ninguna razón por la cual nosotros podamos decir, el Señor me escogió porque yo soy buena persona. No podemos hacerlo. Le voy a decir una verdad, el Señor solo escoge malas personas. Porque fuera de Cristo no somos buenos. Y en Cristo no es que seamos buenos, pero el Espíritu Santo nos ayuda y cada obra que nosotros hacemos que es buena, es gracia que el Señor nos presta y que nosotros debemos regresar al Señor en oración y en agradecimiento. Entonces, el Señor escoge solamente personas malas, amado hermano, porque somos malos fuera de Él, no podemos hacerlo. Entonces acá el apóstol nos recuerda entonces que somos herederos de la vida eterna, somos conocidos de antemano para este propósito. El Señor nos determinó que esto sucediera de esta manera. Y eso debería de ser fuente para exaltar al Señor. Reconocer y tener la seguridad eterna en Cristo es lo que deberíamos de estar todos los días exaltando y de verdad alegres y contentos, felices porque el Señor lo ha hecho de esta manera. En medio de un mundo lleno de problemas, tener la seguridad eterna o ver realmente que el Señor Jesucristo es fuente de toda bendición, pero que podemos en Él tener la seguridad eterna, creo que debería de ser algo refrescante para nuestras vidas. Vemos cómo el mundo está cayéndose y personas están yendo a la tumba sin conocer al Señor. Y nosotros, porque el Señor le ha placido, podemos conocerle. Y nosotros, porque solamente Él le ha placido, podemos tener esta bendición espiritual que es la vida eterna. ¿Qué más deseamos, mi amado hermano? ¿Qué más desea? ¿Qué más podemos pedirle a nuestro Señor? Sino las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Estas bendiciones que a la luz o en contraparte a las bendiciones terrenales no tienen nada que ver. Decimos y pensamos muchas veces que las cosas materiales lo son, pero muchas veces las cosas materiales sirven para poder alejarnos del Señor. Entonces nada que nos sirva para alejarnos del Señor puede ser dicho como una bendición espiritual. No sé si me explico, pero es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Exaltemos al Padre porque en Cristo tenemos segura la vida eterna. También, amado hermano, debemos exaltar al Padre porque en Cristo se nos ha dado garantía de la vida eterna. ¿Cuál es la garantía de la vida eterna? Sé que el enunciado anterior se parece a este enunciado, pero quiero que vaya conmigo y leamos el versículo 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él en el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. En Cristo, que es fuente de toda bendición. Entonces, los que hemos escuchado el mensaje de salvación,
después de haber escuchado la palabra de Dios. Es por eso que es esencial que nosotros que predicamos, o los predicadores, o usted que comparte el mensaje, comparta un mensaje que sea un mensaje completo. No podemos solamente decir el Señor te ama y nunca va a corregirte. Debemos expresarle a los demás el Señor te ama, pero el Señor quiere cambiarte también. No puede, sí puedes venir como estás, pero el propósito es que cambies, y solamente puedes hacerlo en Cristo Jesús. Solamente creyendo en el Evangelio y en la obra salvífica de Cristo podemos hacerlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfesos. En él también, después de escuchar el mensaje, ¿cuál mensaje? Bueno, el mensaje de la verdad. ¿Quién es el mensaje de la verdad sino Cristo crucificado? ¿Quién es el mensaje de la verdad sino un evangelio completo? Un evangelio donde podamos ver el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, los pecadores que nosotros éramos, los muertos que nosotros estábamos en delitos y pecados, y la necesidad que teníamos de poder ser redimidos. Si el mensaje que usted está predicando con las personas que conoce, si los pastores están predicando otro mensaje, entonces no hay realmente garantía de que usted vaya a la vida eterna. Si usted cree otro mensaje, no existe esta garantía. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que después de escuchar, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio, y aquí el apóstol Pablo les dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, una vez que creímos, fuimos sellados en él. El sello tenía una connotación de pertenencia. ¿Pertenencia a quién? Pertenencia a Dios. Entonces, es el Espíritu Santo, entonces, amado hermano, el Espíritu Santo es nuestra garantía para esta gloria futura, para la vida eterna. Es el Señor que nos enseña que debemos ver también la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y que recordemos, amado hermano, que no estamos solos, que el Señor, cuando iba a partir, nos dio el Espíritu Santo, y que cuando creemos en el Señor somos sellados y pertenecemos solamente porque el Espíritu Santo nos ha sellado. El Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente, o vive en cada creyente como tal, como garantía de que vamos a la vida eterna, que vamos a esa herencia como tal. No hay otra manera de poder nosotros entender este mensaje, sino solamente entender lo que es nuestra responsabilidad, amado hermano, exaltar al Padre porque en Cristo fuimos escogidos, exaltar al Padre porque en Cristo somos adoptados en amor y pertenecemos a la familia de Dios. Somos exaltados al Padre, exaltamos al Padre porque en Cristo somos liberados del pecado, porque en Cristo tenemos la mente de Cristo, porque en Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna, y porque en Cristo también tenemos el sello o la garantía de la vida eterna. Al no vivir, hermano, a la luz de entender que las bendiciones espirituales en nuestra vida son reales, solamente entonces estamos viviendo un evangelio, un cristianismo que no tiene un propósito. No somos de este mundo. Pertenecemos a este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y el apóstol Pablo lo tenía muy presente. Y yo se lo quiero recordar a usted. Nuestra vida debe ser una vida en exaltación, porque en Cristo, que es fuente de toda bendición espiritual, se nos ha dado el poder creer en Cristo Jesús. No hay otra manera. Por gracia, para que nadie se gloríe. Por gracia, porque así lo ha determinado el Señor. Y si hermanos, como hijos amados de Dios, como siervos, este es nuestro gran deber, exaltar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al hacerlo, entonces podemos reconocer que Dios ha llevado a cabo todo esto en Cristo Jesús, y fuera de Él no podemos hacer nada. Vamos a orar.
Padre, te damos las gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Venimos, Señor, delante de ti a rogarte que nos ayudes, amado Dios. A rogarte, Padre, que como el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los efesios, recordemos que toda bendición que hemos recibido, que podemos tener en cuenta, que debemos tener en cuenta, debe ser la bendición espiritual en Cristo Jesús, por la obra de Cristo, no por méritos, no, Señor, porque podamos nosotros o seamos de alguna manera aceptos delante de Dios, sino, amado Dios, porque tú lo has determinado. Deberíamos confiar en esta doctrina, Señor, de la elección, que tú así lo determinaste, Padre, porque nuestras propias determinaciones o nuestras propias elecciones tienen un vacío como tal, pero la tuya, amado Dios, en todo momento tiene fundamento, y el fundamento es un fundamento santo. Te ruego, Señor, por la vida de mis hermanos presentes acá, que puedan vivir a la luz de las verdades y que puedan exaltarte a ti, que eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos decir, como el apóstol Pablo decía: bendito el Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, por poder escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén.